Trabajo académico para la Universidad Militar Nueva Granada, materia sistemas electorales y opinión pública. ¿Cómo fue el funcionamiento de los medios de comunicación en el proceso electoral presidencial del 2018? Primero que todo, quisiera iniciar mencionando que los medios de comunicación tradicionalmente han sido muy influyentes en la democracia colombiana. Fermín Bouza, en su ensayo La influencia política de los medios de comunicación, mitos y certezas del nuevo mundo, nos dice, la prensa es el instrumento real de la opinión pública. Más aún en este periodo de transición hacia los medios de comunicación digitales en el que nos encontramos, y me refiero puntualmente al Internet. Un artículo del Centro de Investigación PAW, uno de los tanques de pensamientos más importantes de los Estados Unidos de América, en un estudio realizado a finales del año pasado, nos menciona que el 43% de las noticias es recibido por parte de la opinión pública a través del Internet. Un 50% es recibido a través de la televisión y el restante 7% a través de la radio y los periódicos, lo que convierte a los medios de comunicación en un instrumento para la transmisión de valores a la opinión pública, sobre todo en un país donde el promedio de lectura es muy bajo. Colombia es un país que lee más o menos un 1.9 o 2.2 libros por año, cuando hay unos países más avanzados que leen 10 libros por año, o sea, cada persona lee 10 libros por año. Otro artículo importante de Gabriel Colome, La política y medios de comunicación, una aproximación teórica, nos dice, la calidad de los medios de comunicación, el tipo de mensajes y la frecuencia de los mismos son determinantes para la formación de las actitudes de la opinión pública. Este aspecto de no ser muy argumentativos en Colombia hace que seamos vulnerables a ser influenciados por todo tipo de información que se emite a través de los diferentes canales de televisión, cadenas radiales y sobre todo redes sociales. Canales que lamentablemente en muchos casos son controlados por diferentes élites del poder, generándose así una producción de todo tipo de desinformación o una información emitida sin análisis y sin autenticidad. Quiero citar también a Silva Peregrini en su escrito Medios de Comunicación, Poder Político y Democracia. Ella nos dice, mientras los estratos superiores reciben muchas veces más de un diario, compran semanalmente el periódico, revistas, tienen más de un televisor, los grupos de desprotegidos o las clases sociales bajas tienen un acceso limitado a la información. Esto disminuye la diversidad, por lo cual se hace tan importante lo que se transmita a través de los medios de comunicación. Eh, en un artículo titulado ¿Qué tanto influyen las redes sociales con el voto en Colombia? De marzo del 2018 por Diana Henao, ella nos advertía ya que el candidato de las redes no era finalmente el ganador y ponía como ejemplo experiencias previas como las que habían sucedido con la ola verde algunos años atrás con Mocus o con el mismo plebiscito en el 2017. Y ella atribuía esta situación a que 30 likes solamente equivalían a un voto. Según ella, debido a que las redes sociales son el medio de los jóvenes, quienes en su mayoría y evidentemente no están aptos para votar o no lo hacen en el momento en que lo tienen que hacer. Sin embargo, pues podemos observar cómo el poder de los medios de comunicación en este debate electoral fue concluyente hasta determinado punto para poder generar un pensamiento colectivo en la gente. El docente Santiago Silva de la EAFIT publica un texto donde advierte que para las elecciones parlamentarias y las presidenciales iba a haber una polarización. ¿Y esto por qué? Por la falta de debates electorales donde los candidatos estuvieran frente a frente. Esto iba a dejar al albedrío de las redes sociales toda la desinformación y toda la orientación ideológica de estos políticos. Entonces, para responder estas preguntas de cuál fue este papel de los medios de comunicación en Colombia, debemos analizar que los medios de comunicación ejercen un papel bastante importante, pero que desafortunadamente tuvieron o se vieron inmersos en la polarización. Lisa Muller, en un artículo titulado El impacto de los medios de comunicación en la calidad de la democracia 2014, expone que los medios se retroalimentan y se alinean en diferentes posiciones del electorado, publicando noticias acordes a su candidato. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios desafortunadamente, y eso pasó en Colombia, pues en muchos casos asumieron una posición para poder ganar más rating en audiencia.
En Colombia los medios sufren una gravísima acusación de que fueron polarizados y que los debates no fueron regulados. Por ejemplo, Caracol Radio en un artículo titulado Debates presidenciales, es momento de regularlos, hace hincapié en los debates, que los debates en Colombia nadie los regularizó y que hubieron una cantidad de debates que no tuvieron ninguna clase de reglamentación, lo cual pues dejó al libre albedrío de los candidatos la propuesta de sus ideas influenciando en los electores. Un artículo titulado en el Pulso que llevó como título El mensaje institucional de RCN, eh, hizo mucho hincapié en lo que sucedió, ya que en un debate de esta cadena, a la mitad del debate pasaron una cuña de uno de los candidatos que se encontraba en esa cadena. Esto pues generó muchas críticas y pues obviamente dio por sentado la parcialidad y la falta de imparcialidad de dicha cadena. Importante también resaltar el escrito o el artículo sobre la participación de los medios de comunicación en la arena política, escrito por Alma Rosa y José Salvador Albedríz. Los medios de comunicación tienen un papel importante en la democracia y en la medida en que se democraticen, cumplen con su función y informan con veracidad a la ciudadanía. En un artículo escrito por Jorge Eduardo Espinosa en El Espectador titulado El periodismo gran perdedor de las elecciones, se da a conocer esa sensación de imparcialidad que finalmente dejó la última contienda electoral presidencial en Colombia. Él acusa directamente a uno de los candidatos como responsable de esos actos de imparcialidad en los medios y habla pues de que esto socavó la confianza y la veracidad de la información emitida por ese medio de comunicación. Lo que quiere decir que el funcionamiento de los medios de comunicación en esta contienda electoral no fue el mejor. Desafortunadamente se pudo observar que se dejaron incluir en la polarización. Era muy común escuchar a las personas como si se quería tener una ideología se viera un canal, como si se quería tener una ideología se viera otra, y esto mismo se tradujo en las redes sociales.